Francisco a Diario, un camino de hermanos. Qué alegría nuevamente encontrarnos. Bienvenidos a Francisco a Diario. Ceci, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Cristian? La verdad que muy contentos de iniciar una nueva edición. Esta edición en la que nosotros queremos acercarles a ustedes, compartir juntos las palabras, los gestos del Papa Francisco que nos cimentan como verdaderas comunidades de fe. Y hablando de comunidades de fe, saludamos a todas estas comunidades de fe que nos acompañan a través de la radio, de Radio María Argentina, a los oyentes, a nuestros televidentes en los distintos canales de cable y también a aquellos que nos van siguiendo con total fidelidad a través del canal de YouTube. Estos son los temas que les proponemos para hoy. Audiencias generales. El Santo Padre retomó sus catequesis semanales de los miércoles y continúa reflexionando sobre la carta a los Gálatas. Compromiso contra la trata. Repasamos los mensajes y acciones del Papa en esta causa, una temática sostenida durante el pontificado de Francisco. Pacto Global por las Familias. A la luz de la doctrina social de la Iglesia, se prepara un programa para la promoción y el desarrollo de las familias en el mundo. Como le anunciamos al comienzo del programa, luego de una pausa, de un receso por las vacaciones estivales en Europa y también dada su operación, el Papa Francisco retomó el espacio de las audiencias generales de los días miércoles. Desde el aula Pablo VI del Vaticano, Francisco en este tiempo focalizó la catequesis sobre la carta a los Gálatas. La audiencia general es un importante evento semanal que junto a los Ángelus y las homilías de Santa Marta, además de las celebraciones del año litúrgico, representan el corazón espiritual del magisterio petrino del Papa Francisco. Son encuentros con personas provenientes de todo el mundo, también no católicas, que dan ocasión al Papa para compartir una sencilla pero profunda catequesis sobre la fe cristiana que pueden realizarse en la Plaza de San Pedro o en el aula Pablo VI en el Vaticano. Es precisamente allí, en el aula Pablo VI, donde el Papa retomó las audiencias generales, dándole continuidad a su serie de catequesis sobre las cartas de Pablo a los Gálatas. En la ocasión, el Papa fue contundente al afirmar que el Evangelio no se negocia y que el Evangelio es uno solo y es el que Pablo ha anunciado. Cuando Pablo ve que la comunidad de los Gálatas corre el peligro de dar oídos a falsos predicadores y desviarse del camino de la fe, los invita a permanecer fieles al único evangelio, que no es observancia de la ley, sino configuración con la persona de Jesucristo, que nos libra de la muerte y del pecado. Al finalizar la audiencia general, el Papa Francisco recordó la grave explosión que se produjo en el puerto de Beirut, en el Líbano. Recordemos, Cristian, que esta explosión fue causada por un incendio que se produjo en uno de los almacenes donde se almacenaba, valga la redundancia, 2.750 toneladas de nitrato de amonio. En esta ocasión, el Papa renovó su cercanía con el pueblo libanés y también el llamado a la solidaridad internacional para que Beirut vuelva a ser un mensaje de fraternidad. El Santo Padre expresó lo siguiente: un año después de la terrible explosión que se produjo en el puerto de Beirut, capital del Líbano, que ha provocado muerte y destrucción, mi pensamiento se dirige a ese querido país, sobre todo a las víctimas, a sus familias, a los muchos heridos y a quienes han perdido la casa y el trabajo. Además, el Papa mostró su deseo de que la Conferencia Internacional de Ayuda al Líbano, que se está celebrando, promovida por Francia y por las Naciones Unidas, sea provechosa. A un año de la terrible explosión acaecida en el puerto de Beirut, capital del Líbano, que ha provocado muerte y destrucción, mi pensamiento se dirige a ese querido país, sobre todo a las víctimas, a sus familias y a tantos heridos y a todos aquellos que han perdido la casa y el trabajo. Y muchos que han perdido la ilusión de vivir.
En la jornada de oración y de reflexión por el Líbano, el 1 de julio pasado, junto a los líderes religiosos cristianos, hemos acogido las aspiraciones y las esperanzas del pueblo libanés, cansado y decepcionado, e invocando de Dios la luz y de esperanza para superar la dura crisis. Hoy hago un llamamiento también a la comunidad internacional pidiendo que ayuden al Líbano a cumplir un camino de resurrección con gestos concretos, no con palabras solamente, con gestos concretos. Ahora les queremos compartir sobre la 32ª edición del Festival de la Juventud de Medjugorje, que se celebra cada año, como lo ha sido este mismo, del 1 al 6 de agosto. El Papa Francisco envió un mensaje a los jóvenes reunidos para recordarles que este acontecimiento tiene el poder de ponernos en camino hacia el Señor. El Papa les propuso a los participantes del evento un itinerario en 3 etapas para identificarse con Cristo. Estas etapas son: hacer acciones concretas por el prójimo, pasar a la cultura del amor y la gratuidad y tener la valentía de seguir a Jesús. Francisco aseguró que hoy Jesús también le dice a cada joven lo mismo que le dijo al joven rico: vení, seguime. De ahí su invitación a tener el valor de vivir su juventud confiando en el Señor y poniéndose en camino con Él. Dejarse conquistar por su mirada de amor que nos libera de la seducción de los ídolos, de las falsas riquezas que prometen la vida, pero traen la muerte, y a no tener miedo de acoger la palabra de Cristo y a aceptar su llamada. El Santo Padre les pidió por último no desanimarse como hizo el joven rico del Evangelio. Continuamos en Francisco a Diario. Ahora les contamos que en su mensaje previo a lo que es la oración del Ángelus de cada domingo, el Papa Francisco reflexionó sobre el Evangelio de San Juan, donde Jesús se describe a sí mismo como el pan de vida. Francisco aseguró que en esta expresión Jesús resume verdaderamente todo su ser y su misión. Al dirigir el rezo del Ángelus, el Papa Francisco explicó el significado de que Jesús se describa a sí mismo como el pan de vida y cuáles son las implicaciones concretas en la vida de todo cristiano. El Papa comenzó su mensaje con la pregunta: ¿qué significa pan de vida? Francisco mismo respondió que para vivir es necesario el pan. Quien tiene hambre no pide alimentos refinados y costosos, sino pan. Quien está sin trabajo no pide enormes salarios, sino el pan de un empleo. Jesús se revela como el pan, es decir, lo esencial, lo necesario para la vida de cada día, no un pan entre muchos otros, sino el pan de la vida. Como es habitual, el Santo Padre reflexionó sobre el pasaje del Evangelio de la liturgia dominical, en esta ocasión, el relato de San Juan, cuando Jesús se describe como yo soy el pan de la vida. De este modo, invitó a los numerosos fieles reunidos en la plaza de San Pedro a recordar que Jesús es el pan esencial de la vida. Permanezcamos sobre esta bonita imagen de Jesús. Habría podido hacer un razonamiento, una demostración, pero lo sabemos, Jesús habla en parábolas, y en esta expresión yo soy el pan de la vida, resume verdaderamente todo su ser y toda su misión. Yo soy el pan de la vida. Esto se verá plenamente al final, en la última cena. Jesús sabe que el Padre le pide no solo dar de comer a la gente, sino darse a sí mismo, partirse a sí mismo, la propia vida, la propia carne, el propio corazón, para que nosotros podamos tener la vida. A fines del mes pasado, del mes de julio, recordábamos
el Día de la Lucha contra la Trata. Hacíamos en ediciones anteriores de Francisco a Diario mención al trabajo que viene realizando la red CAUSAI, y el Papa Francisco tiene siempre la oportunidad de hablar justamente sobre este tema. Por eso hoy queremos profundizar al respecto con el periodista Javier Cámara, quien ha escrito el libro Aquel Francisco junto a otro periodista más, para que él nos ayude a profundizar más todavía lo que el Papa Francisco se refiere al respecto. ¿Cómo te va, Javier? ¿Cómo estás? Hola, Cristian, ¿cómo estás vos? Un saludo para todos. Bueno, el Papa Francisco ha hecho mención en innumerables oportunidades respecto a la trata y parece ser que el Papa no toca de oído este tema, sino que tiene un conocimiento bastante profundo al respecto. Sí, de larga data, Cristian, podemos decir, ¿eh? No es un improvisado el Papa en esto, es un tema que conoce desde hace muchísimos años, una cuestión que conoció a través del trabajo que hacen las hermanas adoratrices en todo el país, fundamentalmente en Capital Federal, en Provincia de Buenos Aires, aquí en Córdoba. Fíjate que en Córdoba las adoratrices están desde enero del año 1901, más de un siglo, y durante casi todos estos años han acompañado y lo siguen haciendo a mujeres que están en situación de exclusión social, entre ellas las víctimas de trata, sobre todo mujeres que caen en las redes de prostitución, mujeres maltratadas, madres con hijos en situación de vulnerabilidad. Bueno, ese trabajo conoció Jorge Bergoglio cuando era arzobispo de Buenos Aires, incluso antes, ¿no? Cuando era obispo auxiliar de Buenos Aires, allí lo conoció por lo que le contaban, los testimonios directos de estas religiosas, que además le presentaban casos de mujeres en situación muy complicada, perseguidas, amenazadas de muerte, como trabajan y siguen trabajando estas redes de trata aquí en la Argentina y en todo el mundo, Cristian. Es una situación que el Papa conoce bien. Te cuento rápidamente otra de los proyectos fundamental que llevan adelante las hermanas adoratrices y que Jorge Bergoglio tuvo un involucramiento directo. Por ejemplo, el proyecto Fuente de Vida, así se llama, lo vienen realizando las hermanas adoratrices desde noviembre de 1985, para dar respuesta a estas vidas que están atravesadas por el pecado social de la trata de personas, ¿no? Situación de prostitución, de encierro, de maltrato. Bueno, allí trabajaban, allí llevaban el Evangelio, el mensaje de Jesús, pero no solamente en palabras, sino en gestos, acogiendo a estas mujeres, dándoles lugar, protegiéndolas, denunciando estos casos, acompañando los procesos judiciales que se dan y que son necesarios en estos casos, sobre todo para tener protección del Estado, una protección que lamentablemente todavía falta, ¿no? Y que cuando escuchamos y preparamos temas que tienen que ver con esto en Radio María, quedan expuestos. Porque además, Cristian, y esto hay que decirlo, porque lo dice Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, pero lo dice la realidad, todavía hay en todo el mundo situaciones de trata que están avaladas y sostenidas por los poderes políticos, por los poderes judiciales que no hacen lo que tienen que hacer. Así que bueno, esto Jorge Bergoglio lo conoce desde hace muchísimos años. Basta poner en Google, Cristian, Jorge Bergoglio más trata de personas y te vas a encontrar, y nos vamos a encontrar todos con un montón de títulos de publicaciones en diarios, periódicos, revistas que están allí en la memoria del buscador que todos consultamos para encontrar títulos como por ejemplo Bergoglio, el arzobispo Bergoglio denunció que en la ciudad de Buenos Aires se instaló la trata. El cardenal dice un título, por ejemplo, que tengo aquí en la pantalla, reclamó a los porteños que no permanezcan indiferentes cuando hay mujeres sometidas a prostitución y donde muchos son explotados en talleres clandestinos. Bien. Esta situación también de los talleres clandestinos fue y sigue siendo denunciada por el Papa Francisco, la conoció en la ciudad de Buenos Aires también a través de el conocimiento que tiene, la cercanía que tienen sobre todo con los trabajadores informales, ¿no? Con los cartoneros,
con la gente más sencilla. La cercanía de Jorge Bergoglio con ellos le permitió entrar también en este mundo donde son explotados miles y miles de personas. Aquí en Argentina muchísimos de otras nacionalidades, ¿no? Peruanos, bolivianos que llegan al país. Javier, y esto que ha experimentado aquí en Argentina también lo ha llevado allí al Vaticano en su nueva función como Papa. Tal cual, Cristian, porque desde que está en el Vaticano, el Papa Francisco, fíjate que es una estadística, apenas un número, pero demuestra el interés que ha puesto el Papa en esto. Ha organizado ya más de 20 congresos internacionales en Roma y en el Vaticano sobre la trata de personas. Y todo esto lo sabemos por un testimonio directo, por el testimonio de Alicia Perezuti, esta hermana nuestra, porque es una hermana en la fe realmente, y lleva adelante y pone en acto su fe a través de la Fundación Vínculos en Red. Trabaja allí con mujeres que han caído en la prostitución, las rescata, las lleva a su casa, Cristian, ¿no? En un testimonio que me gustaría compartir ahora, el de Alicia Perezuti. ¿Te parece que lo escuchemos? Dale, le escuchamos. Al padre Jorge yo lo conozco hace muchos años, yo lo conocí a través de las hermanas adoratrices hace muchos años. Muy, muy comprometido en la temática de la trata de personas, muy comprometido sobre todo con la orden de, por ejemplo, las hermanas y con otras, o laicos o laicas que trabajáramos esta temática. Creo que siempre fue para él el tema. ¿Por qué? Porque es un no tema. Todavía estamos renegando para que esté en agenda, para que sea un tema. Él siempre nos ayudó, porque cuando yo viajaba y le contaba que tenía una víctima o alguien, o una o varias víctimas, y tenía que ayudarlas porque las chicas le van un montón de tiempo hasta que se reconozcan víctimas y después pasen a sobrevivientes. Y él siempre colaboraba, siempre colaboró inclusive económicamente con nosotros. Y también me salvaba la vida. Cada vez sacaba una foto conmigo, él sabía que me salvaba la vida, que me protegía de que me pasara algo. Le pidió a Monseñor Sánchez Orondo que trabajara el tema de la academia, en la Academia Pontificia de Ciencias, sobre trata de personas, sobre trata y explotación de seres humanos. Estas oportunidades fueron en este marco, en el marco de que él siempre tuvo un compromiso especial. Bueno, clarísimo el tema de Alicia Perezuti que nos compartía recién Javier, y también es una problemática, ya para ir cerrando, la reinserción en la misma sociedad de quienes son víctimas de esta realidad de la trata. Es central, Cristian, esto que estás diciendo lo ha marcado también el Papa Francisco en casi todas sus últimas intervenciones públicas acerca de este tema de la trata. No solo preocuparse por acompañar o por rescatar a las víctimas de este flagelo social, sino además preocuparse desde el Estado del propio compromiso personal en reinsertar a las víctimas en situaciones de trabajo legal, en acompañamiento para que puedan desarrollar su vida con normalidad, para que escapen de una vez y para siempre de las redes de trata que les han realmente arruinado la vida, ¿no? Así que, bueno, este es el reconocimiento, si cabe, de otros de los grandes trabajos que el Papa está haciendo por la humanidad, Cristian, porque ha logrado instalar este tema allí, y es como uno de esos pajaritos que te dicen cada tanto lo que tenés que hacer. El Papa lo tiene muy claro, ¿no? En eso, insiste en eso y además lo hace con gestos concretos. Así que, bueno, como siempre lo escuchamos y tratamos de imitar al Santo Padre en esto también. Un abrazo grande, Javier, muchas gracias, y como siempre ya estaremos nuevamente consultándote sobre otros temas que tienen que ver con el Papa Francisco. Gracias a vos, Cristian, saludos a todos. Nosotros continuamos en Francisco a Diario, pero hacemos una pausa y en un ratito regresamos. En nuestro canal de YouTube intentamos brindarte material con el mensaje de amor y esperanza que Radio María busca transmitir a sus oyentes. La catequesis audiovisual, videos, programas y muchas novedades más que podés encontrar cada día. No te pierdas de nada suscribiéndote. Ingresá a www.youtube.com, buscá Radio María Argentina y hace clic en el botón rojo de suscribirse.
De esta manera, vas a estar conectado con la propuesta audiovisual de Radio María y recibir una notificación cada vez que se suba un nuevo contenido. Radio María, también presente en el continente digital. Ahora en Francisco a Diario les contamos que se presentaron los resultados del Fondo Jesús Divino Trabajador, que fue creado por el Papa Francisco para los afectados por la crisis del coronavirus, es decir, la crisis que vivimos a razón de la pandemia. De esta manera se colabora en la posibilidad de ayudar de manera económica, con subsidios, para que puedan reintegrarse al mundo laboral. Pero el efecto colateral de esta iniciativa del Santo Padre ha sido un trabajo capilar de escucha y cercanía por parte de la Iglesia, como así también de las instituciones, para sacar a muchas personas del abismo de soledad al que el encierro y otras medidas restrictivas les han causado. Y tal vez este sea el primer y más importante resultado del Fondo Jesús Divino Trabajador. Esta generosidad ha beneficiado a más de 2.500 personas de las 920 solicitudes presentadas. El primer millón de euros fue asignado por Francisco, luego la región y el Capitolio aportaron 500.000 euros. Con el tiempo, empresas y ciudadanos particulares también han contribuido con donaciones que ascienden a 201.000 euros. El vicerregente del fondo, el arzobispo Giampiero Palmieri, dijo que la iniciativa fue un ancla de salvación y de esperanza, ya que con este proyecto, cada uno a su manera y con sus propias habilidades, ha intentado ayudar a contrarrestar la tendencia al egoísmo ayudando a los demás. En Budapest, los fieles católicos ya se preparan para la visita del Papa en septiembre próximo, en el marco de su nuevo viaje apostólico. La iglesia local destaca la presencia de Francisco en la misa de clausura del Congreso Eucarístico Nacional, porque el Papa es una luz para el pueblo tras meses de oscuridad y de pandemia. Aunque en este momento en Budapest se suspendan las misas con presencia de fieles a causa de la pandemia, las iglesias no están cerradas y hay gente que concurre a rezar ante el Santísimo. Es conmovedor ver la sed y el hambre que tiene la gente por la Eucaristía. En este contexto, el cardenal Péter Erdő, arzobispo metropolitano de Budapest y primado de Hungría, mira con optimismo la cita del Congreso Eucarístico Internacional que se va a celebrar en la capital húngara del 5 al 12 de septiembre de este año, con la gran alegría de contar con la presencia del Papa Francisco en la misa de cierre del Congreso. El programa prevé que Francisco presida la celebración eucarística final en la Plaza de los Héroes, donde anunciará la sede que acogerá el 53 Congreso Eucarístico. Junto al altar de la misa final del Congreso en Budapest, en la tarde del 12 de septiembre, estará seguramente la Cruz de Misión, símbolo del evento creada en el 2007. El cardenal Erdő aseguró que la llegada del Papa representa una luz en medio de tanta oscuridad y muerte que ha sembrado la pandemia del coronavirus. Hemos acogido la noticia con gran alegría. La presencia del Papa en la misa final del Congreso Eucarístico, la Statio Orbis, puede ser una gran fuente de ánimo, de esperanza y de despertar después de estos duros meses por la pandemia. Estos congresos fueron adquiriendo un carácter un tanto misionero. El objetivo era comunicar que la Eucaristía y nuestra fe, nuestro encuentro con Cristo, llevan un mensaje para todo el mundo. Los últimos congresos eucarísticos han sido oportunidades para impulsar gestos de caridad. Vimos en la televisión cómo el Santo Padre interactuó con la gente en Irak. Consiguieron organizarse a pesar de la pandemia. Así que estamos decididos a organizarnos bien, tomando todas las precauciones necesarias para expresar nuestra fe. Y continuando con los anuncios, camino a este encuentro mundial de las familias, queremos compartir con ustedes uno de los frutos de este camino a junio 2022, que es el establecimiento del Pacto Católico Global sobre la Familia.
Hay que agregar, Cristian, que el Dicasterio para Laicos, la Familia y la Vida, junto a la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, están impulsando esta iniciativa que también cuenta con el apoyo del Centro Internacional de Estudios para la Familia. Según informó el Vaticano, este Pacto Católico Global sobre la Familia será un programa compartido de acciones para la promoción de la familia en el mundo a la luz de la doctrina social de la Iglesia. El pacto involucrará a los centros de estudio e investigación sobre la familia, presentes en las universidades católicas de los 5 continentes, a través de la recopilación de información e investigaciones realizadas sobre la relevancia cultural y antropológica de la familia, con especial atención a las relaciones familiares, el valor social de la familia y las buenas prácticas de política familiar a nivel internacional. Se trata también de uno de los frutos de la conclusión del año extraordinario Familia Amoris Laetitia, que fue convocado por el Papa Francisco por el 5º aniversario de esta exhortación apostólica y que se está viviendo contemporáneamente con el año de San José. La familia es una escuela donde la oración también nos recuerda que hay un nosotros, que hay un prójimo cercano, patente, que vive bajo el mismo techo, que comparte la vida y está necesitado. Familia es el hospital más cercano. Cuando uno está enfermo lo cuidan ahí. Es el mejor asilo para los ancianos. La familia constituye la gran riqueza social que otras instituciones no pueden sustituir, que debe ser ayudada y potenciada. La familia también forma una pequeña iglesia, la llamamos iglesia doméstica, que junto con la vida encausa la ternura y la misericordia divina. En la familia la fe se mezcla con la leche materna, experimentando el amor de los padres, se siente más cercano el amor de Dios. Por eso la familia es, perdónenme la palabra, es una fábrica de esperanza. De esperanza, de vida y resurrección. Pues Dios fue el que habló ese camino. Llegando al final de esta edición, Cristian, como lo hacemos siempre, un ejercicio de repaso, de quedarnos con algunas ideas, más que ideas, algunas propuestas que nos deja Francisco, como lo es en referencia a lo que les expresaba a los jóvenes de Medjugorje, esta invitación que la podemos hacer nuestra, de crecimiento en la fe en 3 etapas: bajar a acciones concretas en la caridad, no solamente pensarlo, sentirlo, sino hacerlo concreto y carne, pasar también a una cultura de la caridad y de la gratuidad, y sobre todo, y este es el corazón del mensaje, la valentía del seguimiento de Jesús. Esta valentía que también el Papa Francisco ha tenido y tiene en el torno a esta lucha contra la trata de personas, en que en los programas de ediciones anteriores de Francisco a Diario hacemos mención, y hoy también en una muy buena nota con el periodista Javier Cámara, donde nos recordaba que el Papa Francisco a esto lo viene trabajando desde mucho antes de ser Papa. Claramente como obispo aquí en la Argentina, no toca de oído, sino que lo que dice y comparte, estas denuncias y esta invitación a la esperanza y a trabajar, a ponerse en acciones concretas, como decía Fosesi, tal cual, realmente lo vive en lo concreto. Nosotros renovamos entonces la invitación para la próxima semana aquí en Francisco a Diario. Un camino de hermanos.